Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo porque tenemos chisme del bueno. Y es que hoy nos sumergimos de lleno en el mundo de las celebridades, en el universo de las parejas que nos hacen soñar, y en los misterios que rodean sus relaciones. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos hizo vibrar a todos en Love is in the Air. Pero ojo, porque no vamos a hablar solo de su historia en la serie, sino de lo que realmente pasó, de lo que los medios han estado rumoreando, de sus momentos más icónicos, y sobre todo, de esa famosa sorpresa que Kerem le dio a Hande. ¿Están listos para desentrañar el misterio? Porque yo sí. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de chismes y noticias, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo último del mundo de las celebridades y obviamente de sus parejas favoritas. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Es la mejor forma de estar al día con todo el chismecito. No se arrepentirán. Y ahora sí, empecemos. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, o Serkan y Eda en Love is in the Air, nos cautivó a todos. La química que tenían en la pantalla era innegable. Era palpable, era electrizante, era magia pura. Desde el primer momento en que sus personajes se encontraron, la chispa saltó. Y no fue solo una chispa, fue un incendio que arrasó con todo. La manera en que se miraban, la forma en que se trataban, la sutileza de sus gestos, todo apuntaba a una conexión mucho más profunda que la simple actuación. Y pronto, como era de esperar, los rumores sobre un romance en la vida real empezaron a circular. Las redes sociales se encendieron con especulaciones, los foros de fans se inundaron de teorías, y los medios de comunicación, siempre al acecho de una buena noticia, comenzaron a investigar y a lanzar sus propias hipótesis. Y no tardaron mucho en confirmarse, ¿verdad? Fotos filtradas, citas románticas, viajes exóticos, todo apuntaba a que la magia de la serie se estaba trasladando a la vida real. Parecían la pareja perfecta, la pareja soñada. Era como si el destino, o el guión, se hubieran empeñado en unir sus caminos para siempre. La gente estaba fascinada, los fans enloquecidos, y todos queríamos saber cada detalle de su relación. Cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro, cada comentario era diseccionado en busca de pistas. Era como si estuviéramos viviendo una telenovela en tiempo real, con nuestros propios ídolos como protagonistas. Y claro, como toda relación de celebridades que se precie, no todo fue color de rosa. Aunque al principio todo era idílico, como suele ocurrir en estos casos, hubo momentos de felicidad desbordante, de viajes espectaculares, de declaraciones de amor públicas y privadas, de complicidad y de apoyo mutuo, pero también hubo sombras. Hubo rumores de crisis, de peleas, de desencuentros, de momentos difíciles que inevitablemente forman parte de cualquier relación, sin importar la fama o el estatus. Y lamentablemente también hubo la inevitable ruptura. Y es precisamente sobre esto que quiero profundizar hoy. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué fue lo que llevó a que una pareja tan querida por el público, una pareja que parecía destinada a la eternidad, decidiera tomar caminos separados? Lo que sí sabemos y lo que no podemos negar es que su relación, aunque relativamente breve en el tiempo, fue muy intensa. Marcó un antes y un después en la vida de ambos. Compartieron momentos importantes, momentos que sin duda quedarán grabados en sus memorias para siempre. Viajes inolvidables a lugares paradisíacos, como las Islas Maldivas, donde se les vio disfrutar de playas de ensueño, aguas cristalinas y puestas de sol románticas. Declaraciones de amor públicas y privadas en las redes sociales, donde se dedicaban mensajes llenos de cariño, admiración y afecto, demostrando al mundo lo enamorados que estaban. Y sobre todo, un apoyo mutuo incondicional en sus respectivas carreras profesionales. Kerem siempre ha sido muy abierto a hablar de Hande, defendiéndola de las críticas y elogiando su talento y su personalidad. Siempre se mostró orgulloso de ella, de sus logros y de su trabajo. La consideraba una persona increíble, tanto en lo profesional como en lo personal, y no dudaba en expresarlo públicamente. Y Hande por su parte también le dedicó palabras bonitas y llenas de cariño, demostrando el cariño, la admiración y el respeto que sentía por él. Lo elogiaba por su profesionalismo, por su inteligencia, por su buen corazón y por la manera en que la hacía sentir.
Era evidente que entre ellos había algo más que una simple relación, había una conexión especial, una complicidad única, un lazo que trascendía lo puramente físico. Pero, volviendo al tema que nos concierne, la sorpresa que Kerem le preparó a Ande. ¿De qué se trató exactamente? ¿Qué fue lo que hizo que los fans enloquecieran y que los medios de comunicación se volcaran en la búsqueda de detalles? Para entenderlo mejor tenemos que remontarnos a un momento específico en el tiempo, un momento en el que la pareja todavía estaba junta y muy enamorada, en el apogeo de su romance. Un momento en el que el futuro parecía prometedor y la felicidad infinita. Aunque, como suele ocurrir en estos casos, no se han revelado detalles específicos sobre la sorpresa, los rumores y las especulaciones de los medios apuntan a que fue un gesto muy romántico y significativo. Un gesto que demostraba el profundo amor que Kerem sentía por Ande y su deseo de hacerla feliz. Un gesto que buscaba sorprenderla, emocionar, y dejar una huella imborrable en su corazón. Algunos medios sugieren que fue una cena especial, una cena a la luz de las velas en un lugar romántico y exclusivo, con una decoración impresionante y un menú diseñado especialmente para la ocasión. Otros hablan de un viaje sorpresa, un viaje a un destino exótico y paradisíaco, donde la pareja pudiera disfrutar de la intimidad, la privacidad y la belleza del entorno. Incluso hubo quienes especularon con la posibilidad de una propuesta de matrimonio. Imagínense. La noticia habría sido la bomba, la comidilla de todos los medios, la confirmación de que su amor era para siempre. Lo cierto es que en aquel momento, la sorpresa generó mucho revuelo. Las redes sociales estallaron con comentarios y especulaciones, los fans estaban ansiosos por saber de qué se trataba, y los medios de comunicación se volcaron en la búsqueda de información, intentando obtener la primicia a toda costa. Era el tema del momento, la noticia más comentada, el secreto mejor guardado de la farándula turca. Y aunque, como ya he dicho, nunca se revelaron los detalles exactos, sí se pudo intuir que era algo muy especial, algo que demostraba el profundo afecto, el amor y la conexión que se tenían. Algo que, sin duda, quedará grabado en la memoria de ambos para siempre. Sin embargo, como todos sabemos, el amor, por más intenso y verdadero que sea, a veces es fugaz, y las relaciones, por más bonitas y prometedoras que parezcan, pueden llegar a su fin. La vida es así, llena de sorpresas, de cambios, de idas y venidas. Y la ruptura de Kerem y Ande, lamentablemente, fue un duro golpe para sus seguidores, quienes esperaban que su historia de amor durara para siempre, que trascendiera la ficción y se convirtiera en un cuento de hadas real. Pero, ¿cuáles fueron las razones de su separación? ¿Por qué decidieron tomar caminos separados? Aquí es donde la especulación y los rumores se hacen presentes, donde las teorías se multiplican y donde la verdad se vuelve difusa. Se habló de diferentes motivos, de diferentes causas que pudieron haber influido en su decisión. Incompatibilidad de agendas, diferencias en sus personalidades, la presión mediática, las expectativas del público, son solo algunos de los factores que se mencionaron. Algunos medios afirmaron que Ande no estaba lista para comprometerse seriamente en ese momento de su vida, que no se sentía preparada para dar el paso de formalizar su relación y asumir las responsabilidades que ello implicaba. Mientras que Kerem, por el contrario, parecía buscar algo más formal, algo más estable, algo que le diera seguridad y perspectiva de futuro. Otros señalaron que la distancia, debido a los proyectos profesionales de ambos, dificultó mantener la relación. Las largas horas de trabajo, los viajes, las agendas apretadas, la falta de tiempo para compartir, todo esto pudo haber contribuido al distanciamiento y al desgaste de la relación. Lo cierto es que oficialmente nunca se reveló la verdadera razón de su ruptura. Tanto Kerem como Ande han sido discretos y respetuosos al hablar del tema, evitando dar detalles que pudieran dañar la imagen del otro. Han optado por mantener una postura cordial y respetuosa, dejando claro que, a pesar de la separación, aún se guardan cariño y buenos recuerdos. Y eso en un mundo como el de las celebridades, donde los escándalos y las polémicas están a la orden del día, es algo que merece ser destacado. Pero, ¿qué pasó después de la ruptura? ¿Cómo ha sido la relación entre ellos desde entonces? ¿Han logrado mantener una amistad, o al menos una relación cordial, a pesar de todo? Aunque no han vuelto a ser pareja, es decir, no han retomado la relación sentimental, sí se han visto en algunos eventos y ocasiones. Han coincidido en alfombras rojas, en eventos sociales, en reuniones de trabajo. Y siempre han mantenido un trato amable y cordial, demostrando madurez, respeto mutuo y la capacidad de superar las adversidades.
Parece que a pesar de todo, lograron mantener una buena relación, basada en el cariño, el respeto y la admiración mutua. Andemo. Estrado al mundo que es posible terminar una relación de forma civilizada, sin rencores ni reproches, y que es posible mantener una buena relación con la persona que en su día fue tu pareja, sin importar lo que haya ocurrido en el pasado. Actualmente Andercel está enfocada en su carrera profesional y en sus proyectos personales. Sigue siendo una de las actrices más queridas y populares de Turquía, y su éxito no hace más que crecer. Ha participado en nuevas series, ha sido imagen de importantes marcas y continúa siendo un referente de estilo y belleza para millones de personas. Se rumorea que está saliendo con Hakan Sabank, un empresario turco, y parece que está muy feliz y enfocada en su vida. Está disfrutando de una etapa de estabilidad y felicidad, tanto en lo personal como en lo profesional. Por su parte, Kerem Bürsin también sigue triunfando en su carrera. Ha participado en importantes producciones, tanto en Turquía como a nivel internacional, demostrando su talento y versatilidad como actor. Sigue siendo uno de los actores más cotizados y admirados, y continúa siendo muy activo en redes sociales, donde comparte momentos de su vida profesional y personal, conectando con sus fans y manteniéndolos al tanto de sus proyectos y actividades. Y volviendo a la sorpresa de Kerem. ¿Qué podemos sacar en conclusión de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia de amor y desamor? Pues que independientemente de los motivos de su ruptura, el gesto romántico de Kerem hacia Hande demuestra el cariño, la admiración y el amor que sentía por ella. Fue un momento especial, un recuerdo que seguramente ambos atesoran, a pesar de que sus caminos se hayan separado. Un gesto que habla de la intensidad de su relación, de la importancia que Hande tenía en su vida, y de la huella que dejaron el uno en el otro. La historia de Kerem y Hande es una muestra de que el amor, a veces, no es para siempre. Es una realidad, una verdad que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Pero también es una muestra de que a pesar de las decepciones y las rupturas, es posible mantener una buena relación, basada en el respeto y el cariño. Es un ejemplo de madurez, de cómo afrontar una situación difícil de la mejor manera posible, y de cómo aprender de las experiencias vividas. Es una historia que nos enseña que el amor no siempre es sinónimo de felicidad eterna, pero que incluso en el final de una relación, pueden quedar recuerdos bonitos y aprendizajes valiosos. Es una historia que nos recuerda que la vida está llena de cambios, de altibajos, de alegrías y de tristezas, y que lo importante es saber adaptarse, aprender y seguir adelante con la frente en alto. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de Kerem Bürsin y Andercel, y que hayan descubierto algunos detalles interesantes sobre su relación. Espero que hayan disfrutado de este viaje en el tiempo, de esta inmersión en el mundo de las celebridades, y que se hayan emocionado con esta historia de amor y desamor. No olviden que aunque solo especulamos, siempre es bueno recordar el cariño, la admiración y el respeto que se tuvieron Kerem y Hande, y lo especial que fue su historia, a pesar de su final. Recordemos los buenos momentos, las risas, los viajes, las declaraciones de amor, y aprendamos de lo que no funcionó, de lo que pudo ser y no fue. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la sorpresa de Kerem? ¿Creen que fue un gesto romántico y significativo? ¿Qué opinan de la relación actual entre ellos? ¿Qué enseñanzas les deja esta historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, saber qué opinan sobre estos temas, y crear una comunidad donde podamos compartir nuestras opiniones y reflexiones. No se queden callados. Participen. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, de comentar, y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada del chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden siempre, el chisme es vida. Hasta la próxima.